¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Tenemos el gusto de recibir en los estudios esta noche al doctor René Portillo Cuadra, jefe de fracción del partido Arena, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos. Eduardo, buenas noches. Muchas gracias a la Telecorporación por la invitación a este programa y desde luego siempre a la orden tuya para hablar de los temas nacionales. Mire, vamos con lo más reciente, doctor. Votaron junto a Nuevas Ideas por un proyecto de ley Crecer Juntos hace algunos días en la Asamblea Legislativa. No es usual que voten juntos, pero ocurrió esa votación. Nosotros siempre hemos dicho, la última vez que estuve contigo justamente en tu programa, recalcaba que nosotros como fracción desde el inicio dijimos que íbamos a acompañar al gobierno en todos aquellos proyectos que le beneficiaran a la gente y en aquellos en donde había diferencia de opinión íbamos a fundamentar nuestra negativa. En ese sentido, la ley que se aprobó la semana pasada es una ley para la niñez y la adolescencia muy buena, con estándares que fueron incluso aceptados por UNICEF. Hay algunas cosas que debieron haberse incorporado, pero ninguna ley es perfecta. Es decir, en el tiempo toda ley es perfectible, toda ley se puede ajustar y básicamente el cuerpo normativo que aprobamos se diferencia con el tema de la lepina y la otra legislación secundaria que ya existía o que ya existe, básicamente primero en que reconoce el derecho a la atención médica de los niños con VIH. Este es un punto fundamental porque las atenciones, Eduardo, que se estaban dando en niños en materia de VIH, se estaban dando por resoluciones judiciales o por amparos que la familia interponía ante el órgano judicial y tenían que esperar que el juez ordenara al sistema, digamos, de salud para proceder a dar tratamientos. Ahora no, ahora se hace por ley y es como debió haber sido siempre. El otro punto que nos pareció muy innovador y muy importante es el tema de que los niños van a ser registrados con un número único, como se hace en otros países. Este sistema ya lo tiene Chile, lo tiene Costa Rica, lo tiene Colombia, donde hay un registro único del niño desde que nace hasta que fallece. Eso permite, digamos, establecer políticas públicas claras cuando se tiene una densidad poblacional medida y en condiciones de segmentación para establecer programas, proyectos sociales, educativos o de otra naturaleza. Y hay otros aspectos más que nosotros creemos importantes, como es la elevación del derecho ya no solo a la educación, sino a la cultura. La ratificación de que en esa ley los padres tienen el derecho preferente de establecer cuál va a ser, digamos, la educación que le van a dar a sus hijos, la orientación espiritual y social. Eso es fundamental porque reconoce el núcleo familiar como el ente que dirige y tutela fundamentalmente la educación de los niños. Hay una parte también que es un niño que sea víctima de un acoso, un maltrato o algo, debían ser sus padres que pudieran acudir a sede fiscal o a la policía a presentar una denuncia. Si el padre no quería, pues el caso quedaba ahí. Hoy le da esa facultad al menor que sea él mismo quien pudiese presentar una denuncia. Sí, efectivamente, es decir, se establece que en materia de tutela judicial efectiva los niños van a ser escuchados a la hora de tomar un fallo judicial o administrativo y se incorpora algo que no estaba en la lepina, por lo menos de manera clara, es que también van a ser protegidos de los ataques cibernéticos. Hay niños, hay personas que acostumbran a usar las redes sociales con fines de pornografía infantil o con otros ataques a la niñez y eso queda como específicamente establecido como parte de la jurisdicción prohibitiva, como parte, digamos, de los delitos que pueden colegirse de esa legislación. Doctor, había gente que decía, mire, ¿y esta ley por qué no fue más tiempo discutida o ampliamente en la Asamblea Legislativa? Pero tuvimos al jefe de fracción de Nuevas Ideas acá a entrevistarlo por la ley y nos decía él, mire, que esta tuvo una discusión muy fuerte en Casa Presidencial, antes de que el proyecto fuese enviado a la Asamblea Legislativa y nos contaba, pasó a consulta de organizaciones nacionales y también internacionales que ven en materia de la niñez. Es decir, antes de enviarlo ya pasó un proceso de año y medio
para llegar a la Asamblea Legislativa, que tuvo una discusión quizás un poco menor, pero al final terminó obteniendo resultados. Eso es lo que la gente puede esperar también en una Asamblea Legislativa, donde los temas deban de pasar por una discusión. Bueno, en realidad es una práctica no muy aconsejable, porque la Asamblea Legislativa es el órgano por antonomasia donde se discuten los proyectos de ley. Me refiero a la Asamblea. Claro, correcto. No es, digamos, casa presidencial. Aun cuando así hubiese sido, hay que anotar que el proceso de discusión fue de 15 días. De hecho, se llegó a la lectura y discusión hasta el artículo 96. De ahí en adelante ya no se discutió. De los 300. De los 308 artículos que eran. Ese es un tema, es una práctica no muy sana que debe de erradicarse. De hecho, anoche se aprobaron 125 millones de dólares con dispensa de trámite, sin ningún tipo de discusión, sin ningún tipo de explicación, excepto que 100 millones se van a destinar para la pandemia, 100 millones para la pandemia y 25 millones para casa presidencial. Este tipo de situaciones de no discutirse, de no informar a la población, es una práctica que, valga la redundancia, es propia de sistemas autoritarios, donde no se quiere dar a conocer el destino del dinero público. A nosotros nos llamó mucho la atención porque la semana pasada se destinaron 6 millones de dólares para la compra de paquetes agrícolas y 25 para casa presidencial. Pareciera ser que la prioridad no es apoyar la agricultura, sino que apoyar financieramente casa presidencial. Este tipo de cosas deben de conocerse porque un gobierno financieramente se administra como una familia. Es decir, tú pones el dinero donde más se necesita. Tu prioridad es asegurar para tus hijos y tu núcleo familiar la comida, el pago del agua, la luz, el dinero del transporte. No te vas a poner a comprar un televisor plasma de última generación y dejar de comprar la comida. Igual es un Estado. Es decir, lo primero que tiene que hacerse es asegurarse la seguridad alimentaria, la educación, la salud. Pero en este momento la prioridad es apalancar financieramente otras instituciones con fines propagandísticos y se descuida realmente el tema de lo prioritario. Pero regresando al tema, nos pareció entonces de que habían, al menos nosotros anotamos 15 diferencias entre la legislación anterior y la que se aprobó, y eso era un motivo suficiente para poder dar nuestros votos a favor de esta ley. Ahora, este tipo de discusiones que debe haber en las comisiones, en el Pleno, doctor, algunos lo atribuían antes que se daban por el hecho de la correlación legislativa que se tenía. Hemos escuchado a algunos dirigentes de Nuevas Ideas decir, pero ¿para qué lo vamos a discutir? Si uno tiene un voto, el otro tiene 5 votos, el otro tiene 10 votos. ¿Es un tema de correlación o es un tema de procedimientos o de cara hacia la población la discusión de temas en una comisión legislativa? Interesantísima tu pregunta, porque va al fondo de la situación que está atravesando el país. Es que un proyecto de ley, cualquiera sea el contenido, su validez, su observancia y su viabilidad no se mide en función del número de votos que lo aprueban, sino en función de los consensos sociales y políticos que le dan algo que no se llama mayoría, sino que se llama legitimidad. Por eso es que se discuten los proyectos de ley. Es más, en otros países los proyectos de ley para ser aprobados necesitan que intervengan los estamentos sociales, ONGs, asociaciones, universidades, que estén involucradas en los temas. No necesariamente una discusión solo con los partidos políticos. ¿Por qué? Porque una ley para que nazca y se desarrolle y dé los frutos con las que ha sido aprobado, necesita de un consenso social. Por ejemplo, anoche se aprobó una ley para establecer y facilitar la identidad de las víctimas del mozote, con el propósito de que se haga un registro único y gocen de los beneficios de la justicia restaurativa, indemnizaciones y lo que el Estado deba de darles. Pero esta ley nace a espaldas de las víctimas, sin haberles informado en qué consiste la ley, sin haberlos incluido en la discusión, excluyendo a las organizaciones no gubernamentales que tutelan y por años han trabajado el tema del mozote. Entonces, la ley puede ser
buena, la ley pudiera ser viable, pero nace a espaldas de las víctimas. Desde ese momento pierde la legitimidad que debe de tener. Entonces, los proyectos de ley no se discuten en razón de los votos, sino que se discuten en razón de la legitimidad que debe de tener. Ahora, ¿qué significa la palabra legitimidad? Significa la capacidad que una ley tiene para gozar del consenso social en su aplicación y observancia. Eso es importante porque una ley, independientemente de que sea buena o mala, tiene que pasar por una discusión amplia. Aunque al final igual se vaya a aprobar, tengan los votos para que se pueda aprobar. Correcto, aunque al final se vaya a aprobar. En las democracias es importante la discusión porque eso legitima los procesos. Eso es bien importante y esa es una de las cosas que promueve la democracia a nivel mundial, pues el hecho de que haya participación de todos. Y el tema de la dispensa de trámite, ¿considera usted que se ha sobrepasado, digamos, la función o este recurso utilizado legislativamente? Han habido casos en los cuales se ha abusado de la dispensa de trámite. De hecho, nosotros hicimos un análisis del primer año de gestión de esta legislatura y logramos determinar, contando las piezas de correspondencia que han entrado y las que se han aprobado, que el 66% de las leyes aprobadas y decretos han sido con dispensa de trámite. Es decir, más de la mitad de lo que se aprueba no tiene ninguna discusión. Eso lo que llama la atención es que no es un tema de la discusión en sí misma, sino cómo la población no se da cuenta de lo que motiva la dispensa de trámite. Hay casos en los cuales sí es necesario aprobar con dispensa de trámite porque la urgencia y la necesidad de la aprobación de la ley es necesaria. Hay otros casos en los que debe de haber un alto en el camino. Te reitero, ayer, por ejemplo, se aprobaron negociar un préstamo de 100 millones para la pandemia. Y el mismo ministro de Salud sale diciendo ayer que los casos de COVID van a la baja, que no representan un porcentaje significativo en la población contagiada o en la población global. Entonces uno dice, si en este momento hay una crisis de comida en el país, hay una crisis económica en la familia, ¿será que los 100 millones necesariamente deban de ir para la pandemia o se puede destinar algo para paliar la situación económica del país? En donde el arroz, los frijoles, huevos, aceite, el pan, las harinas se están comprando mucho más caros que en años anteriores o en décadas anteriores. Entonces, ese tipo de situaciones en la discusión creo que es importante. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos. Estamos conversando con el doctor René Portillo Cuadra, jefe de fracción del partido Arena. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, el día de ayer en la sesión plenaria hubo un minuto de silencio para tres miembros de la corporación policial pues, que lamentablemente fueron asesinados por grupos de pandillas en Santa Ana, una situación pues preocupante, una situación muy triste, no solo para la institución, pues, sino que el tema de la violencia sigue generando luto a las familias. Inmediatamente también el presidente de la República el día de ayer daba una conferencia de prensa, un mensaje a la nación y decía que estos grupos no iban a intimidar el accionar policial, por el contrario, iba a haber una operatividad mucho mayor para estos remanentes, decía, de grupos que tienen poder de fuego y que lo están demostrando tratando de mandar un mensaje. Bueno, quizás lo primero es sumarnos a las condolencias para la familia de los agentes asesinados, igualmente hacerlas extensivas para los miembros de la corporación policial y del ejército. En realidad es un asesinato brutal, condenable, una situación inaceptable
que genera zozobra, sobre todo en los miembros de la corporación policial, en el ánimo de ellos, en donde se creía pues que el régimen de excepción había avanzado tanto que ya estaban desarticulados estos grupos, y en un momento pues aparece una situación de estas que no se veía, digamos, muy a menudo. Entonces eso como que golpea un poco el ánimo de toda la población, y también me parece que el gobierno tiene que replantear a parte del control que está ejerciendo en el territorio para que este tipo de situaciones no se dé. Esto lo que significa es que el gobierno tiene que poner mucho más atención en el tema de inteligencia policial que en el tema de las redadas masivas. Significa que debe de actuarse con mucha más inteligencia, con mucha más focalización, tratando más de prevenir las situaciones que de combatir en sí mismo la delincuencia. La prevención pasa fundamentalmente por la inteligencia policial y por la inteligencia del Estado, y poder, digamos, a tiempo detectar armas, detectar reuniones, detectar grupos de pandillas, detectar crimen organizado, con el propósito de que esto no vaya a ocurrir nuevamente. Nosotros, y hablando del tema de las dispensas de trámites y del régimen de excepción, cuando se implementó el régimen de excepción, nosotros como Arena votamos. Y fue un decreto aprobado con dispensa de trámite, precisamente porque la situación lo ameritaba. Es decir, el que en 72 horas hayan habido 87 asesinatos, eso no es normal, eso es totalmente extraordinario, y extraordinariamente se tenía que abordar. Por eso fue que nosotros apoyamos para que se contuviera esa situación. En este momento, cuando uno hace el análisis del régimen de excepción y de lo que está pasando, se da cuenta que el régimen de excepción son 4 artículos de la Constitución que establece la restricción de garantías constitucionales para todos los habitantes del país. Pero cuando uno se va a las más de 40.000 capturas que hay, se da cuenta que esas capturas no se están desarrollando en base a los 4 artículos del régimen de excepción, sino en base a las reformas que se hicieron 3 días después de haber iniciado el régimen de excepción, a las reformas al Código Penal, Procesal Penal, a la ley de pandillas, a la ley contra las drogas. En base a esas reformas es que se está deteniendo a las personas. Que fueron reformas o leyes muy fuertes, claro, muy drásticas. Por supuesto que sí, sumamente discutibles, porque no solo se aumentaron las penas de los delitos que tienen que ver con pandillas y crimen organizado, sino que también se establecieron algunos procedimientos mucho más drásticos incluso que lo que dice el régimen de excepción. Porque en base a estas reformas al Código Procesal Penal y Penal, a la ley de proscripción de maras y pandillas, es que se han hecho registros, se han hecho capturas, inspecciones, allanamientos, decomisos, etc. Todo esto se ha hecho en base a las reformas, no al régimen de excepción. Tanto es así que cuando se captura una persona con o sin orden judicial, porque tampoco eso es objeto del régimen de excepción, es decir, sino en base a las reformas, cuando se captura una persona con o sin orden judicial, automáticamente las reformas le dicen que esa persona no puede gozar de ningún beneficio excarcelario o excarcelable. ¿Por qué? Porque no hay medidas alternas a la detención, sino que automáticamente se va a tirar o 6 meses como mínimo o hasta 1 año o 2 años en detención provisional. No es en base al régimen de excepción, es en base a la reforma. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es que el gobierno debe de hacer una valoración integral del tema del régimen de excepción por varias razones. Ninguna empresa nacional o extranjera va a venir a invertir al país estando en régimen de excepción, porque el primer mensaje que le envía es que todo país que está en régimen de excepción hay un conflicto grave. Pero por otro lado se está diciendo, no, mire, no es tan grave porque tenemos controlada la situación. Bueno, entonces no necesita el régimen de excepción. Primero. Segundo, lo que ha afectado bastante el combate a las pandillas, tanto a nivel internacional como nacional, es que han habido capturas de personas inocentes, que no tienen absolutamente nada que ver con el tema de crimen organizado o pandillas. Han habido más de 30 muertos en los penales, y de acuerdo a la ley penitenciaria, de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales,
el garante de la integridad y la vida de una persona en detención es el Estado. Y eso creo que le está afectando mucho a la imagen del gobierno y del país. En ese sentido, no se trata de dejar el combate contra las pandillas, no, al contrario, hay que profundizarlo, hay que mantenerlo, pero estableciendo parámetros y mecanismos que garanticen que las personas que no tienen nada que ver con este tema no deban de ser capturadas y deban de pasar 1 o 2 años detenidos siendo inocentes. Entonces yo creo que ahí es donde el Estado tiene que afinar el lápiz. En ese punto también el presidente, alguna de las preguntas de la prensa en la conferencia de anoche, le decía eso. Mire, hay algunos que cuestionan el régimen de excepción o incluso lo mencionaban a un funcionario de la Embajada de Estados Unidos y decía el presidente, no sé si la traducción no está bien lo que quiso decir, pero si era que terminemos ya con el régimen de excepción, no. Esto no va a ocurrir, decía. Régimen de excepción, todavía dijo el presidente, no va a ser que en 2 o 3 meses ya no va a haber régimen de excepción. Vamos a continuar por más. Ahora, que es de forma indefinida, dijo, tampoco. Es temporal, pero no está, o sea, dejó claro que no estaría para los próximos meses, considerando el gobierno, levantarlo. Es que lo que pasa es que el gobierno ha vendido el tema de la palabra régimen de excepción como algo propagandístico, como algo que justifica la fuerza, el ejercicio de la fuerza en el contexto en el que se está viviendo. Pero en realidad lo que se está aplicando no es el régimen, no son los 4 artículos de la Constitución que se llama régimen de excepción. Lo que se está aplicando son las reformas al Código Penal y Procesal Penal. Pero mercadológicamente él vende muy bien el tema del régimen de excepción porque la gente lo ve bien, dice, el régimen de excepción es sinónimo de mano dura o de que los pandilleros estén en las cárceles. Y mucha gente lo avala porque en realidad hay que decir lo que es. Ha existido hay cierta tranquilidad en las comunidades y colonias porque muchas de estas personas y de estas estructuras están presos. La gente siente un respiro y eso es notorio y es real. Lo que no es sostenible es que en un régimen democrático que respeta los derechos humanos se deba de utilizar este mecanismo para violentar los derechos de los inocentes. Porque desde afuera cualquier persona puede decir que bueno que se los lleven a todos y que los pongan presos a todos, mientras no toquen un familiar. Pero cuando tocan a un familiar que no pertenece a esas estructuras y lo meten preso, y tal vez ese es el soporte que lleva la comida a la casa, ahí la situación cambia. Ahora, el gobierno insiste en que el número de personas no vinculadas es bajo y que el mismo proceso se va a encargar de sacarlos libres. Veamos, es que ahí es donde está el tema de fondo. Cuando uno ve el tema desde afuera, lo ve frío. Pero cuando se trata de una madre que tiene a su hijo ahí, cuando se trata de una esposa que tiene a su compañero de vida preso, que era el que trabajaba y sostenía a la familia, no lo ve desde el punto de vista numérico. ¿Eso significa el 1%? No, es que lo que pasa es que no se trata de muebles, se trata de personas. Y todo régimen democrático garantiza los derechos humanos de toda persona, no de un porcentaje de la población. Yo, en lo particular, voté a favor del régimen de excepción cuando se implementó. ¿Por qué? Porque estoy plenamente convencido que el Estado debe de reaccionar en la medida en que se sienta agredida la colectividad, en esa misma proporción y más. En lo que no estamos nosotros de acuerdo, y por eso ya no seguimos votando por el régimen de excepción, es porque la misma Constitución establece que una vez agotadas las causas que le dieron origen a ese régimen, se debe de regresar a la normalidad y el Estado debe de enfrentar la situación de adversidad con las reglas del derecho común. ¿Podría en este momento el gobierno hacer frente a la situación de las pandillas sin el régimen de excepción? Correcto, esa es la pregunta de fondo. Y por eso es que yo empecé diciéndote que estos 4 artículos de la Constitución que constituyen el régimen de excepción no son los que se están aplicando en este momento. Lo que se está aplicando en este momento son las reformas al Código Penal y Procesal Penal, que son mucho más drásticas que estos 4 artículos.
Alguien me puede decir, mira, y lo de las capturas sin orden judicial, ya existe la figura de la captura sin orden judicial. Cuando exista elementos de juicio suficientes para poder establecer que esa persona pertenece o ha cometido un hecho delictivo, o cuando se encuentra en flagrancia. Eso ya existe. Alguien me puede decir, mira, ¿y qué pasa con los registros y allanamientos en las casas que se supone que ellos tenían armas? Ya existe la figura del allanamiento y el registro. Mira, ¿y qué pasa con que estas personas no salgan libres a los 3 días? Ya existe la reforma al código que se hizo, que establece que no van a gozar de ningún beneficio penitenciario o salida alterna a la detención. Es que todo está establecido en la ley secundaria. Alguien me puede decir, mira, pero ¿qué pasa con el derecho a la correspondencia? Que se pueden mandar cartas, mensajes. Ya existe la ley de intervenciones telefónicas con orden judicial. Ya existe. Entonces, cuando uno se da cuenta del tema de la diferencia entre una cosa y otra, llega a la conclusión que el mensaje que el Estado manda de vivir en un régimen de excepción, haciéndolo ya no es excepcional, sino como regla general, es mucho más negativo que lo que realmente le está aportando al país. Este no es un tema de si estamos en contra o no de las pandillas, no, es que todos estamos en contra del crimen organizado, todos estamos en contra de que a la gente se le asesine, se le extorsione, la desaparezcan, pero dentro de ese combate a la delincuencia tiene que haber un grado de racionalidad, respeto a los derechos humanos, respeto al debido proceso legal, porque el Estado es garante de la seguridad de todos los salvadoreños. A nosotros no nos preocupan los que delinquen en virtud del crimen organizado, nos preocupan los honrados, la gente trabajadora, la gente inocente que está detenida sin deber absolutamente nada. Tenemos que hacer una nueva pausa, vamos a regresar hablando siempre del tema de seguridad. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, el presidente le hacían una pregunta también en esa conferencia de anoche y le decían, mire, va a haber alguna modificación, alguna decisión en el tema de las cárceles, le decía. Y él decía, no creo que sea necesario, decía, ya tenemos una situación controlada, decía, y una rigurosidad en los centros penales, decía, a menos que la investigación pudiese determinar que la orden salió de un centro penal específico, tomaríamos una acción. Pero en este momento no, decía, la operatividad va a ser más en terreno, decía, más en la zona, más en Santa Ana y en estos sectores donde se pudieron haber agrupado, porque decía, la orden no fue en el momento, tuvo que haber una estructura, decía, ellos funcionan de esta forma, alguien dio la orden, alguien la ejecutó, alguien la planificó, entonces llegar a la raíz de eso. Bueno, yo creo que en ese tema sí concuerdo plenamente con la posición del señor presidente, es decir, tiene que haber una vigilancia permanente y una inteligencia estatal en el sistema carcelario salvadoreño. Es decir, no solo es un tema del resguardo en sí mismo, sino que debe de existir un control de las personas que guardan prisión, porque pudiera derivarse de ahí alguna orden que atente contra la misma seguridad del Estado o las personas. En eso estamos totalmente de acuerdo. Además, es su obligación constitucional, es decir, es una obligación que él tiene de resguardar el tema de la seguridad, no solo dentro, sino también de las personas que están en el sistema penitenciario, así como también la ley habla de la humanización en las cárceles. Ese es un tema. Ayer, por ejemplo, leí un tuit del presidente electo de Colombia, donde dice hay que humanizar la estadía de los prisioneros, estableciendo que no vayan a volver a delinquir y también procurando su reinserción. Me llamó la atención porque esa es la finalidad de todo sistema carcelario. Debe de haber un tema de humanización, pero también debe de existir un control exhaustivo.
Ahora, doctor, el presidente también 2 veces lo mencionó, el poder de fuego de estas estructuras. Se veía el presidente visiblemente conmocionado de lo que había ocurrido y reiteró la parte operativa de esto, pero hablaba que las pandillas, pues todavía algunos de estos grupos manejan este tipo de armas y pueden provocar daño, como lo ha ocurrido, estas 3 bajas en la corporación policial, porque en las últimas, o en las detenciones, no en las últimas, en la mayoría de las detenciones no ha habido enfrentamiento. La policía llegaba a las zonas a través de la inteligencia policial o de las mismas comunidades y sabía dónde llegaba a traer, pero no hubo ningún enfrentamiento. Los encontraban armas, incluso había fotografías o videos de las armas en las casas de estos grupos, droga o cualquier otra cosa que le pudieran encontrar, hasta cosas de santería, pero no hubo una confrontación. Pareciese, no sé, como que hubiese una orden ahora de confrontar o una situación que deberá estar alerta a las autoridades si es que podría, ojalá, primero Dios que no, una escalada de violencia de estos grupos contra las autoridades. Mira, el presidente hizo muy bien en salir ayer públicamente dando la conferencia porque su presencia y su mensaje, en primer lugar, le da tranquilidad y respaldo a la corporación policial. Tenía que salir. Segundo, él tenía que dar una explicación de lo que había ocurrido a través de un mensaje oficial para que no se pudieran generar, digamos, otras noticias alternas que distorsionaran los hechos tal como habían ocurrido. Y en tercer lugar, porque ante una situación de estas en donde se venía, digamos, con la idea de que el régimen de excepción ya había apaciguado la situación y había neutralizado casi por completo las pandillas, aparece un hecho como este, que yo coincido con el presidente, es un hecho aislado, es un hecho en donde todavía dice hay estructuras que pueden estar armadas y operando en contra de la población, y me pareció muy pertinente que él haya dado la conferencia de prensa anoche y haya explicado la situación. Él estaba consternado, visiblemente consternado, y toda la población estábamos consternados porque creíamos que ese tipo de episodio ya había sido vencido, digamos, por el tema del régimen de excepción, que lo digo por segunda vez. Hay tranquilidad en las colonias, hay tranquilidad en los barrios, hay tranquilidad en las comunidades, pero todavía hay que continuar con esta situación, con la lucha, para tratar de desarticular por completo el tema de crimen organizado. Ahora, sería otra, digamos, no anunció el presidente alguna fase o algo concretamente en la parte operativa, sino que dijo más presencias, pero sería un momento de hacer ese control, ese acercamiento con las comunidades para obtener ese feedback de información que pudiese estar. Hace un mes aproximadamente veíamos ya campamentos, gente que se había ido de estos grupos en la montaña o en algunos sectores donde tenían armas, tenían comida, tenían dinero. Entonces, previendo una situación de esta, como usted mencionaba, el tema de inteligencia se vuelve fundamental, o el contacto con la misma ciudadanía, que son los que saben dónde estos grupos pues se están movilizando. Totalmente, yo creo que ahí es donde radica quizás este momento en el cual, digamos, hay una mutación del combate al crimen organizado y a las pandillas, en donde el tema de inteligencia militar, policial y del Estado debe ponerse al servicio de este tipo de combate para que haya una focalización y haya una respuesta mucho más efectiva que las redadas. Es decir, que la persona que va con su mochilita a trabajar y de repente, ¿cómo se llama?, le dicen que se parece a alguien y ya se lo llevan. Creo que tiene que ser esto un poco más pensado para respetar los derechos humanos de toda la población. Ahora, digamos, mientras esta situación se da, doctor, la parte operativa, también paralelamente, pues estamos viendo algunos grupos o organizaciones que están apoyando a familiares de personas detenidas que aseguran que no tienen nada que ver con los grupos delincuenciales, a presentar recursos de amparo, a buscar habeas corpus para conocer de la situación de lo que está ocurriendo y lo que usted mencionaba de este 1%, pues que las familias dicen es el sustento de mi hogar. Mira, cuando uno conversa con los operadores del sistema judicial, a uno le comentan que las actas de detención se leen para 200, 300 o 400 personas en una cancha
se los leen, no hay derecho a defensor, sobre todo privado, no hay aporte de pruebas ni de cargo ni de descargo, sino que simplemente hay una captura que el juez solamente llega a ratificar y a decir queda en detención provisional. Ese tipo de procedimiento es el que es cuestionable. Porque si hay una persona que tiene vínculos, si hay una persona que ha participado, como lo dice la ley, como financista, como asesor, como miembro perteneciente, etcétera, bajo todas las categorías que habla de la pertenencia, hombre, que guarde prisión. Pero hay algo que respalda esa decisión judicial. Pero en este momento en donde no se permite que hayan pruebas de descargo, en este momento en donde la presunción no es de inocencia, sino de culpabilidad, y en donde ni siquiera se le permite al ciudadano decir, mire, yo no tengo ningún tatuaje, yo trabajo en tal lado, yo no tengo nada que ver con esto. No, simplemente le leen el acta de manera colectiva y todos quedan en detención provisional. Ese tipo de procedimientos es el que la comunidad internacional que vigila los derechos humanos está cuestionando en el país. En ningún momento ni la comunidad internacional, ni la oposición, ni la gente está defendiendo pandilleros. No, lo que está defendiendo es que se respete el debido proceso legal, porque en esa medida el ciudadano se siente protegido. Ahora, ¿puede o debe el Estado intervenir? ¿Sería un momento adecuado para intervenir en los municipios? Me refiero no solo a través del uso de la fuerza, sino llegar, controlar, hacer instalaciones de diferentes instituciones o entidades para sentir una presencia en el territorio del Estado, del gobierno, para evitar que estos grupos pues, puedan resurgir. Es que lo que pasa que ese es otro de los temas que a nuestro juicio no está implementando el gobierno como debería hacerlo. Es el tema de la presencia policial permanente en las comunidades, en las calles, en las colonias. Ayer, por ejemplo, yo pude ver, nosotros tuvimos un receso en la plenaria y salimos a almorzar como a las 3 de la tarde más o menos, que fue el receso. Y entre las 3 y las 4:30 se dio el receso, y en lo que salí a almorzar, a las 4 de la tarde salen pues los empleados públicos y también la empresa, alguna parte de la empresa privada, y el tráfico crece un poquito más en esas horas. Pero en el tramo entre el Redondel Luceiros y la Asamblea Legislativa, un tan solo policía no había. Ni siquiera para dar vía por el tema, digamos, de la situación del caos vehicular, que es natural que se forme, digamos, frente al centro de gobierno, que es donde hay mayor atasco porque la gente sale, entra y todo. Un tan solo policía no había, y para cruzarse ese semáforo había que esperarse su media hora. Entonces uno dice, yo aquí no veo ningún policía. Qué raro. Si pasara un hecho delictivo, que a alguien le roban o le disparan o algo, no habría una reacción en ese momento, porque no hay. Yo, por ejemplo, viajo frecuentemente al oriente del país, y hay viajes que he hecho de ida y de regreso donde no encuentro un policía en toda la calle, 122 kilómetros y 122 de regreso, y nunca he encontrado un policía o un retén en la calle. Hay veces sí los hay. Entonces creo que esa presencia permanente permitiría no solo un trabajo disuasivo contra la delincuencia, sino que también la gente se sentiría más respaldada, que haya un policía, un soldado. Pero si esto se hace de manera ocasional, pues hay mucha gente que yo he conversado con y dice, fíjate que en los buses sigue habiendo el raterismo que normalmente había. El que se sube a alguien con un cuchillo y pide pertenencia, todavía sigue. En países, por ejemplo, cuando uno va a Santiago, a Chile, se da cuenta que cada esquina hay 2 carabineros. Y en las zonas de mayor afluencia de personas hay 3, 4 carabineros. Entonces, hay todo un plan, digamos, alrededor del tema de la presencia policial y militar, porque, pues hay que ser sinceros, digamos, los soldados no le sirven al país acuartelados, ni tampoco los policías en las delegaciones policiales, sino que afuera. Creo que en ese tema, pues, el señor presidente y las autoridades de seguridad harán lo propio.
Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, hay un tema que también lo tenemos que abordar esta noche, es el tema económico, que es un tema que pues está en la palestra, pero que sin duda va a ser un año muy difícil económicamente para el país, porque hay compromisos internacionales que hay que ir honrando de deuda que se tenía, pues que se vence el plazo y que hay que pagar. Está la carga del tema de pensiones y otros temas en momentos en que El Salvador pues no ha logrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el dinero pues realmente es lo que hace falta. En este tema en particular de las medidas que el gobierno ha adoptado para bajar la crisis económica y fiscal, hay que anotar que ha tomado muy buenas decisiones el gobierno. Algunas de ellas han sido retomadas de la oposición. El tema de bajar o subsidiar, digamos, los incrementos al combustible fue propuesta por nuestra fracción legislativa desde hacía 8 meses. Sin embargo, hay que anotar que el gobierno lo hizo y que bueno, porque eso de alguna manera ha bajado bastante la factura familiar del pago del combustible. Se ha eliminado aranceles de las carnes de res y la carne de cerdo. Creo que este tema también es importante. Y en general se han tomado algunas decisiones que nos han parecido muy acertadas. Y hay que reconocerle al gobierno que las ha tomado y son muy buenas. Pero también hay que anotar otra cosa. Y lo voy a decir con plena responsabilidad. Creo que el mayor testigo de lo que voy a decir es el pueblo salvadoreño. Se han tomado muy buenas decisiones, pero han sido insuficientes y algunas de esas medidas no han impactado en el precio de la canasta básica. Eso también hay que decirlo, porque cuando uno analiza las famosas 13 medidas que dijo que se iban a implementar, el precio de los combustibles y otras más, eso no ha impactado en los 22 productos de la canasta básica. De esos 22 productos, los primeros 10, que es donde está, por ejemplo, el arroz, los frijoles, el maíz, huevos, azúcar, tomate, quesos, eso que es lo que consume la población más pobre de nuestro país, no ha tenido ningún impacto en su precio, pese a las medidas que el gobierno ha tomado. De hecho, los primeros 10 productos de la canasta básica más caros no tienen absolutamente nada que ver con el tema de Ucrania y Rusia. Absolutamente nada que ver. ¿Pero son de producción nacional o son importados? No, algunos son de producción nacional y otros son de producción regional, de Guatemala, de Nicaragua, que no tienen un impacto como si lo pudiera tener, por ejemplo, las harinas, por el tema del trigo, etcétera. Entonces, algunos de estos productos son productos nacionales. Y aquí es donde creo que el gobierno tiene que afinar el lápiz, porque ese impacto positivo de alivio a la canasta básica no le ha llegado a la gente más pobre. De hecho, la carne que se le ha bajado el arancel a 0 no es un producto al acceso de toda la población salvadoreña, sino de un estamento que tiene capacidad de pago. Pero la gente pobre no está dentro de su dieta alimenticia la carne porque es muy cara. Y, por ejemplo, en el de los combustibles, ¿no cree que ha ayudado a que no suban los precios? Es decir, en los traslados. Es que ese es el tema. Y ahí es precisamente donde hay que analizar. Creo que el gobierno tiene que hacer un análisis más exhaustivo, porque la baja en el galón de la gasolina no ha impactado en el precio de los tomates, en el precio de la cebolla, en el precio del maíz. Pero ¿qué ha faltado? La verificación de que lo apliquen. Correcto, ese es el tema. Y aquí es donde hay que hacerle un llamado a la Defensoría del Consumidor
que su trabajo no solamente es ir a visitar los comercios pues, y levantar actas. Yo creo que tiene que ser un trabajo más proactivo, un trabajo más decisivo, de más valor, para no decir otra cosa, porque hay mucho producto nacional que está más caro que el importado. Y sabe, los productores dicen ¿Sí? que son los intermediarios quienes están haciendo un caos. Y en esa cadena de intercambio es donde entra la Defensoría del Consumidor, quien a mi juicio, y lo digo con todo respeto, pero no ha jugado el papel para el que fue creado la Defensoría. Hay un déficit impresionante de trabajo de esa institución. No ha hecho el trabajo que le ha tocado. Y por eso es que no se corrigen esos errores en la intermediación, porque no han habido casos ejemplarizantes ni de especulación, ni de acaparamiento, ni de subida de precios, sino que simplemente llegan, hacen la verificación, ponen la multa, pero el día siguiente el precio se mantiene igual. Entonces, el tema de fondo en esto es que también el gobierno debe de empezar a invertir en la seguridad alimentaria, en proteger al productor nacional. ¿En qué sentido? Y lo voy a volver a repetir. La semana pasada el gobierno destinó 6 millones de dólares para los paquetes agrícolas. Todos sabemos que el paquete agrícola nació y se desarrolla para fomentar la subsistencia familiar en el campo. No es para hacer grandes producciones, no, para aliviar el tema de la familia rural. Pero anoche destina 25 millones para Casa Presidencial, para la Secretaría de Innovación. ¿Y qué será más prioritario? Yo le hubiera puesto los 25 millones más para paquetes agrícolas, en lugar de destinarlo para otra cosa. Entonces, creo que el gobierno tiene que empezar a estimular y a escuchar a los productores nacionales. Porque si la lógica, por ejemplo, es bajar el arancel a cero de las carnes, que por cierto ya está cero, Nicaragua y todos los países del CAFTA. Por el CA4, correcto, por el acuerdo regional. Y de la región, pues hombre, como que el impacto tampoco va a ser mucho. No, aquí el tema es como nosotros lo propusimos hace un mes. Si realmente se quiere aliviar el bolsillo de los más pobres a través de los productos de la canasta básica más consumidos, tiene que haber un impacto de baja en los impuestos, fundamentalmente en el tema del IVA. O debemos de producir más alimentos, porque importamos muchísimo todavía de los productos de la canasta básica. Sí, sí, Eduardo, pero esa medida es bastante de mediano plazo, o sea, no es un tema de 4 o 5 meses. Totalmente de acuerdo. Y lo que la familia salvadoreña está viviendo es ahora, es en este momento. Entonces, hay que tomar medidas mucho más audaces, sobre todo bajando el impacto del IVA en los productos de la canasta básica, incluso en los medicamentos, porque cuando uno platica con la gente se da cuenta y le dice, mira, fíjate que yo gano el salario mínimo. Si mi mamá o mi papá o mi hijo va al hospital por una enfermedad, yo resulto comprando la medicina porque allá no hay. Son 30, 40 dólares que yo gasto, que los debería de gastar en comida, pero los destino en un medicamento. O sea, hay cierto tipo de medicamentos que deberían de estar exentos del IVA, porque son de consumo masivo. Y en donde eso está todavía encareciendo más la situación de la gente más pobre. Ahora, esta situación aunada, como decíamos, a los compromisos internacionales que tiene el gobierno, a un sistema de pensiones que necesita una reanimación pues inmediata y que son fondos que actualmente el gobierno no cuenta. El tema de las pensiones es una pues de las deudas del gobierno. Ya van 3 años, no 1, sino 3, en los cuales no ha habido una reforma que él prometió y en donde nosotros igualmente, te digo, vamos a acompañar cualquier reforma al sistema de pensiones que beneficie a la gente, que sea sostenible y en donde se garantice que ese dinero se va a ocupar para las pensiones y no para otra cosa. Si esas 3 cosas se cumplen, nosotros vamos a votar por cualquier proyecto, venga de donde venga, porque sí se necesita una pensión digna. Bueno, por ejemplo, los policías que fueron despedidos, que se les suprimieron su plaza porque eran mayores de 60 años, muchos de ellos dijeron, yo mañana no tengo nada que comer.
porque lo que les dieron era nada más una cantidad para 1 o 2 meses, y de ahí qué voy a hacer. Sobre todo cuando este gobierno se ha caracterizado por penalizar la edad. Ahora es malo ser mayor de 60 años. Antes era en el sistema privado, ahora es en el sistema público. Y lo más fregado es que no hayan empleo ni los mayores de 60 años ni tampoco los jóvenes. Por eso es que es tan importante invertir y dar señales positivas como país para que venga la inversión extranjera y se generen fuentes de empleo. Ahora, una reforma de pensiones que todavía está pendiente que llegue a la Asamblea y entre en una verdadera discusión, porque el sistema tal cual como se encuentra, según los expertos, tampoco es viable mantenerlo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es necesario una reforma profunda, sobre todo una reforma con criterios técnicos, no políticos, porque este es un tema de estudios actuariales, es un tema de modelos de gestión, es un tema de garantía del dinero, no es un tema que tenga que ser chapuceado por ideas políticas, sino por decisiones técnicas, sobre todo en el tema de los estudios paramétricos que debe de tener una reforma previsional. Muy bien, doctor, se nos ha acabado el tiempo, queremos agradecerle que nos haya acompañado esta noche. Muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación. Nuevamente un abrazo a la familia salvadoreña y gracias a la Telecorporación por la invitación. Y gracias a ustedes por su sintonía, que descansen y su cita con nosotros el día de mañana. Los esperamos.